Hola, ¿qué tal? Muy buen día a los que nos encontramos desde América y buenas tardes a quienes están desde España y el resto de Europa. Bienvenidos a una sesión más de Aula Americana que en esta ocasión pues se retrasó debido al apagón de finales del mes pasado, pero aquí nos encontramos con la profesora Yesenia Martínez para cumplir con esta sesión en la que tan amablemente aceptó participar y luego pues aceptó la reprogramación para el día de hoy. Le agradecemos mucho su presencia. Es un gusto para nosotros tenerla en esta sesión, pues prácticamente que será casi que doble, no será mensual, porque el lunes próximo tendremos una nueva sesión muy pegadita, ¿no? Pero agradecerle a la profesora Yesenia. Voy a hacer una muy breve presentación de su amplio currículum para no robar tiempo de su intervención y poderla escuchar. La profesora Yesenia Martínez García es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, egresada en 2003, diplomado en Investigación Educativa en 2001 y diplomado en Formación Pedagógica en Educación Superior por el año de 2016. Posgrado en Gestión Cultural y Comunicación por Flaxo, Argentina, en el año 2006, maestría en Historia por la Universidad de Costa Rica en 2013 y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, en Zamora, Michoacán, en México, más recientemente en 2023. La profesora Martínez es docente en el campo de Historia y Ciencias Sociales, docente titular 2 e investigadora en el Departamento de Historia. Entre el año 2022 y el 2024 fue coordinadora general de posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa y fue coordinadora de investigación y vinculación en 2022, así como coordinadora académica de la maestría en Historia en el año 2022 a 2023. Entre sus diversas publicaciones, algunas de las más recientes, se encuentra el trabajo La epidemia del norte, la gripe en la costa atlántica o la epidemia de la pobrería en Honduras, su impacto e indiferencia ante los centenares de víctimas 1918-1919, que se publicó en el libro editado por Rogelio Altés, América del Villar y Luisa Rioja en el Colegio de Michoacán en 2023, en el libro La pandemia del olvido, estudios sobre el impacto de la influenza en Latinoamérica, así como el libro El Estado y la Salud Pública en Honduras, entre contextos históricos, coyunturas y un futuro cercano, publicado en Tegucigalpa en 2022. Ha recibido varios premios. Me salto la parte de los grupos de trabajo que son muy numerosos, profesora Yesenia, y los reconocimientos también numerosos que ha recibido. Los dos más recientes son el Premio Nacional de Ciencia José Cecilio del Valle por su destacada trayectoria profesional y el aporte al fomento, divulgación y promoción de la ciencia que otorga la Secretaría de Educación del Estado de Honduras, ¿no? Recibido en noviembre de 2022, y en ese mismo año y mes también recibió el premio Inca de Garcilaso de la Vega por la Embajada de Perú en Honduras, la Academia Hondureña de la Lengua y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, también en Tegucigalpa. El currículum de la profesora es bastante amplio, por eso lo he reducido prácticamente a lo mínimo para dar paso a su participación del día de hoy, que lleva por título La salud nacional y salud transnacional en Honduras, sus nexos en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica 1902-1932. Le agradecemos mucho por acompañarnos, profesora, y el tiempo es todo suyo. Sí, muchas gracias, Joaquín, por todo su apoyo y colaboración en estos días para poder estar aquí atendiendo la invitación del doctor Manuel Chus en este espacio tan importante de debate y de conocimiento, como es el aula americana del CIAL, y también agradecer a todo su equipo que amablemente ha estado coordinando a todos los presentes, y buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque estamos en diferentes diferencia de hora. Gracias, Manuel, por permitirme en este caso conversar sobre, o más bien un poco resumir, lo que fue un ejercicio que fue mi tesis doctoral en sí, de cómo contextualizar una investigación que tiene que ver con la historia nacional
que es la salud, todo el proyecto, cómo se gesta el proyecto de la salud en Honduras, la política sanitaria en las primeras 3 décadas del siglo XX. Y en ese caso, lo que hice fue no quedarme con estudiar Honduras, sino más bien cómo estaba conectado el escenario del contexto mismo de Honduras, no solo con Centroamérica, sino más bien en ese espacio que se le llama el Caribe, el Gran Caribe, y cómo está conectada no solo el debate o las exigencias de poder encaminar lo que fue la política sanitaria, sino también ver en qué ese contexto que se tejió fue todo lo que pasó en lo que es el escenario del banano o las relaciones capitalistas que se dan, y que no solo fue un juego de intereses o de transnacional o del banano, sino también del debate de la salud. Entonces, me permito, primero voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el tema en sí, el contexto, y ese contexto que tiene que ver con esas relaciones o ese escenario de relaciones de dominio por un lado, pero por otro es aprovechado por una élite médica para poder construir lo que es la normativa o lo que es todo lo que es la infraestructura también de la sanidad en Honduras. No puedo ampliarla más porque no me permite aquí, no sé si que no puedo en el caso de este formato, pero voy a pasar estas diapositivas y voy a ir conversando o exponiendo más bien sobre primero el contexto que tiene que ver con por qué los nexos no solo con la salud transnacional, y este concepto, ¿verdad? Quizá es bastante en debate, tiene que ver, primero lo tomé como conocer ese contexto latinoamericano, como lo ha llamado Catherine Legrand, una estudiosa del banano, de cómo conectar esas zonas de intersección transnacional que estaban vinculados a la producción del banano y que estaba en ese espacio del Caribe, en el Caribe lo que es el Gran Caribe. Y de alguna manera también ver cómo se dio el debate para cómo se implementaban o cómo estaba en peligro la transmisión de enfermedades o la propagación de la epidemia de la fiebre amarilla en un momento clave como fue la construcción del canal interoceánico, en Panamá, y que eso también tuvo que ver con la presencia de la sanidad estadounidense, no solo en Cuba, sino también en el Caribe centroamericano y sobre todo en un momento clave en Honduras para poder condicionar también cuáles son los espacios de comercialización. Entonces, me atreví a hacer esta relación, a buscar esa conexión entre lo que podemos decir que también tiene que ver cómo anclar el tiempo, ese tiempo con el espacio y el contexto, y por qué 1902 y 1932, que tiene que ver muchísimo en la historia nacional, pero también conectada a lo que estaba pasando en el espacio, en la geografía latinoamericana. Y en ese caso, cómo se pude trabajar ese anclaje entre tiempo, espacio y contexto histórico en lo que podemos llamar un ejercicio de historia conectada o historia transnacional. Lo que hice fue ver qué pasa en Honduras, luego de que inicié a indagar de cómo se da la preocupación del Estado, que en el contexto de las reformas liberales para Honduras se ubica entre 1876 a 1950, que es el gran periodo, y que está en la misma sintonía de América Latina. Y eso, entonces, lo que me permite es revisar la historiografía, primero de las enfermedades, la historiografía sobre la salud en Honduras, y verla de alguna lectura comparada, para ver qué momento es el que Honduras se va a conectar al debate o cuándo es la primera presencia de Honduras en el debate de las convenciones sanitarias internacionales, y que se da, si bien se está dando antes en Estados Unidos y México, que está participando diversos países del continente, Honduras por primera vez participa para diciembre de 1901, pero firma su primera presencia en México en 1902. Y ese mismo año de 1902 se organiza la primera Convención Sanitaria Internacional para el continente, que es lo que va
de alguna manera consolidar lo que es el proceso del panamericanismo, que va a firmarse en La Habana luego en 1924, y que a partir de ese momento entonces sí se están integrando y sumando todos los países del continente. Y este momento también, en 1902, el banano se ubica en el primer producto de la renta aduanera en Honduras, luego de que desde 1976, 1900 y la década de 1980 hubo un esfuerzo primero con llevar el café al mercado internacional, pero que no se logró. Luego está la minería, y que tampoco tuvo un éxito. El café sí tuvo éxito en otros países centroamericanos como Guatemala, Costa Rica. Sin embargo, el empuje hacia esa economía hacia afuera fue a través del banano, que había llegado a... La primera presencia de las bananeras fue en Honduras en 1899, en la zona del Caribe, una zona todavía pantanosa, sin ningún desarrollo económico y de infraestructura, y que justo ese año de 1902 es cuando se ubica por estudiosos de la sociología y de la economía y de la historia económica en Honduras, como que ese es el momento, ese es el año en que el banano se ubica, quizá después va a representar el 42% de la producción económica, y que es ahí justo donde también el Estado empieza, a través del Congreso Nacional, los diputados en la Asamblea Nacional empiezan a debatir y a aportar, a ver cómo se promueve lo que es la construcción, el acondicionamiento y la construcción de puertos del Caribe, y principalmente Puerto Cortés, que es el puerto más importante del siglo XX, y es entonces un año muy importante tanto en la parte de la salud como en la parte de la economía, pero sin presencia de médicos, hasta el siguiente año, 1903, que empieza a unirse un grupo de jóvenes estudiantes de medicina, que se cerró la Facultad de Medicina en Honduras, y entonces todos salen a Guatemala, El Salvador a estudiar, y empiezan a conectarse con todo lo que se está produciendo en España, en Alemania, y también algunos ya están saliendo de Estados Unidos a buscar sus especialidades. Y justo cuando su regreso, ellos, la mayoría de ellos, regresan ya, y para 1906 y 1907, que es un año muy importante para Honduras, y para que hay un historiador, Martín Barahona, que lo ha ubicado como el año de la presencia en sí de los intereses económicos y políticos, de la injerencia económica y política de Estados Unidos en Honduras. Y justo también ese año es el que se inicia el momento más importante, donde los médicos ya graduados, que han regresado de sus estudios, empiezan también a crear las normativas sanitarias para luego pasar a lo que va a ser todo un momento donde los médicos están en la presidencia de la República. 3 médicos logran estar en la presidencia entre ese periodo de 1907 a 1932. Quizás es el único momento más importante de presencia de médicos como presidentes de la República en Honduras en la historia. Y es ese año del 32 donde cierra el último gobierno que lidera uno de los médicos, que había tomado la presidencia en 1929, justo cuando se dio el mismo año de la crisis económica mundial, que también fue muy afectado en todo el proyecto que venían ejecutando juntos estos médicos integrados en diversas instituciones del Estado, y además en la presidencia. Y después de 1932, la mayoría, casi todos, salen al exilio con una larga dictadura de 1933 a 1948. Entonces, por ello es un Profesora poco... Yesenia, disculpe la interrupción, si está pasando las diapositivas no hemos hasta visto. hasta ahora lo paso. Sí, perfecto. solo era Gracias. para tener del tiempo, ¿no? Sí, Gracias. Sí. Entonces, por eso esa temporalidad de esas primeras 3 décadas. Vamos a ver si ahora se pasa. Pero a ver si me permite pasarla. Pues parece que no. Hoy sí que la quiero mover. Yo mandé la presentación igual, Joaquín. Sí, veré abrirla, porque aquí la tengo ya. Aquí, sí, no la tenía quieta, pero ya ahora que digo moverla no. Entonces sí la mandé para que me ayudes, por favor.
Entonces, ese es el eje de cómo poder explicar por qué, hoy sí, gracias, esa temporalidad. La siguiente. Entonces, para algunos que están al otro lado del continente, ¿verdad? Y que no han venido a Honduras todavía, o si ya conocen, pues bien, estamos ahí en el centro, en esa franja de lo que está ese círculo en rojo, de lo que es la región centroamericana, la siguiente. Y estamos justo en ese Caribe. Esa es la geografía o el espacio que va a conectar hacia ese debate de relaciones económicas transnacionales, que tiene que ver con el banano, pero también tiene que ver con por qué interesa ese Caribe, que es donde el espacio donde se va a ubicar la United Fruit Company desde 1899, y la Vaccaro Brothers Company, que después se va a convertir después de 1924, se va a fusionar hacia la Standard Fruit Company, que van a ser las compañías, incluso desde la United, que va a ser como el pulpo, como se le ha conocido para toda la región del Caribe. Entonces, tomo toda esa conexión de tiempo-espacio, ¿verdad? Y voy buscando por qué el Caribe, que es una región hasta ese momento no está dentro de un espacio condicionado ni de población, son en Honduras, la siguiente, en Honduras para el siglo XIX, hasta antes de 1902, que se empieza a construir esas condiciones para esos puertos y la infraestructura hospitalaria, sanitaria en el Caribe, relacionada con esta economía del banano. Entonces lo que pasa es que encontramos que antes lo que se da es las regiones en desarrollo están en el occidente, en la región centro y la región oriental, que es como el patrón de población y también de la dinámica económica desde la colonia, y que ese Caribe es el que se va a construir de alguna manera a través de todo lo que sucede en esa primera mitad del siglo XX. Entonces, con ello, lo que voy es a ubicar, como dice, a ver cómo ese espacio se vuelve atractivo para, como lo ha llamado esta historiadora Laura Reynolds, de que se ha identificado como el Caribe como la puerta global del banano. Entonces, me interesaba mucho saber si en realidad fue el banano que las compañías bananeras que financiaron la infraestructura hospitalaria, que fueron las compañías bananeras a través de las concesiones que firmaba con el gobierno, que podía permitir también lo que es las mejoras en la arquitectura sanitaria o en toda obra sanitaria o el tema del agua potable. En el Caribe pareciera que sí, porque sí está contemplado en las concesiones, que la mayoría de las concesiones se empiezan a firmar como de 1909 en adelante, que por ello se emite una ley de concesiones nacionales para 1917, y en todo esto va condicionado el aporte a la parte de la salud, a la parte de los hospitales, a la parte de la arquitectura sanitaria. Sin embargo, las compañías bananeras no es que van a construir donde están los hospitales, donde están, o todo lo que va a arreglar la parte de alcantarillados y saneamiento, todo lo que tiene que ver cercano, que tienen su inversión, pero no es tampoco que va a ser de beneficio para toda la población, a excepción de algunas ciudades. Y esto lo que hace es que más bien le prestan al gobierno municipal, a las juntas de fomento, para que después ellas se vayan a través de préstamos, puedan construir y darle mantenimiento, porque si hay una exigencia. Entonces, lo que se puede ver en toda la investigación que se hizo es que no hay un aporte en sí de las compañías transnacionales, sino también que es un esfuerzo nacional. Entonces, por ahí va el contexto de cómo ubicar toda esta temática, y que tiene que ver también con esas 3 décadas donde el banano se ubica, y sobre todo el poder que tiene la United Fruit Company, que también es la que luego va a traer un poco, va a acompañar a que venga la Fundación Rockefeller a Honduras, que vino bastante tardío en relación al resto de los países centroamericanos, para 1919 la primera vez, pero para Centroamérica ya estaba en 1914, justo el año en que se inaugura el canal interoceánico en Panamá. Y por ello, entonces, también las compañías bananeras luego, para la década de los 20, van a traer sus visiones de médicos, tiene mucho que ver, pero no es en sí el apoyo presupuestario y toda la política, la normativa que va a emitir esa élite médica que se compromete entre 1907 a 1932. La siguiente.
Y de ahí este parte, por ejemplo, como para 1906, está ya, cambia la arquitectura, lo que son las habitaciones donde va a vivir, donde está presente la compañía bananera. En la misma zona está presente la zona indígena o la zona, las poblaciones que viven nativas, que viven en ese Caribe hondureño. Ese Caribe que es un espacio de que se configura ya políticamente en las normativas y en lo que es la división política del territorio a partir de 1902. Justo entre 1902 se van a crear nuevas ciudades en el Caribe y también ya ese Caribe configurado que en sí viene desde la presencia misma que se viene construyendo el ferrocarril desde mediados de la década de 1860, pero esa primera década del siglo XX es cuando ese espacio que luego se va a convertir también en el mayor exportador de banano en la década de 1920, es cuando se convierte Honduras en el primer exportador de banano de todo lo que es incluso Colombia, Jamaica y todo. Vamos a la siguiente diapositiva, que creo que hay una en esa gráfica donde se va a ubicar a Honduras. Si ven ahí en 1902, este es un cuadro comparativo de este libro de Kepler y de Sotil, que tiene que ver con ese imperio del banano y que tiene ahí los datos de cómo Honduras se va posicionando en el primer país de exportación a nivel de todos los que participan en ese espacio que también domina la United Fruit Company, y que luego de que va a estar, por ejemplo, Costa Rica, o que va a estar incluso Jamaica, dentro de los países que más produce, Honduras se convierte para 1932 justo en el lo que está a nivel de la zona de América Latina. Entonces esto me da a mí buscar en los archivos de la United Fruit Company y en los archivos de la Standard Fruit Company, que no están en Honduras, me lleva a Estados Unidos, a la Universidad de Tulane, Universidad de Harvard y otras universidades que tienen los informes sanitarios, los informes de salud que tiene la compañía bananera, y que por supuesto esas fuentes están aquí en Honduras. Entonces, al llegar a estos archivos en Estados Unidos, empiezo a revisar qué es lo que está aportando las compañías bananeras y en qué se interesan, qué enfermedades son las que no le están dando mayor atención, y cuáles son las enfermedades que está atendiendo el caso del Estado y los médicos en Honduras, y si está al compás de lo que se está, por ejemplo, de las exigencias que están discutiéndose en las reuniones de las convenciones sanitarias desde 1902 que se dio en Washington, que Honduras participa, pero no con médicos, sino que mandan un representante de origen venezolano que está en Estados Unidos y que está cerca y que ahí representa a Honduras, y que eso, entonces Honduras sí participa, y hay presencia de Honduras, ya firma Honduras como parte de ese grupo de países, que luego también tiene que ver con lo que se consolida en la firma del Código Panamericano en 1924, y que esa década del 20, desde los 24 hasta el 32, claro, afecta muchísimo lo que es la crisis económica de 1929, y que eso va a afectar también a los proyectos que tienen acá, y además a que los médicos salgan de ese momento de la presencia en la dirección política del país, y también de ese equipo que han formado, porque hay una característica muy importante de esa élite médica nacional que se junta después de ese regreso en 1907, algunos como diputados en la Asamblea Nacional, otros en las instituciones del Estado, siendo presidentes, y no importa de qué partido político sean, creo que es el momento también de unión, de redes, forman una red intelectual, una red política con vínculos familiares, vínculos de origen, vínculos profesionales también, que trabajan junto en la práctica médica, en las decisiones del Estado, de ese Estado moderno que se está construyendo, pero a la vez están conectados a lo que es la presencia de las bananeras, o en sus momentos trabajan en las compañías, en los hospitales de la United Fruit Company, o de la Trujillo, o de la Cuyambel Fruit Company, que va a ser el dueño Samuel Semurray, que después se convierte, después de 1929, en el principal
en el director o en el principal, ¿verdad?, de la United Fruit Company después de 1929, cuando ya se fusiona. Entonces, buscando todo esto, el contexto económico de injerencia, también me voy a construir esa historia de la salud pública. Siguiente. Entonces, este es el escenario, un escenario donde traté de construir, que tiene que ver con el Estado, salud y médicos, ¿verdad?, donde se encuentran todos esos acuerdos, todo ese contexto, todas esas normativas y el proyecto no solo de un Estado donde va a estar conectado a las relaciones comerciales, sino también a la arquitectura, a la infraestructura, con la sanidad, a las normativas y a qué poblaciones se están integrando a beneficio de esa política sanitaria, y si en realidad Honduras está no viendo qué está pasando en la región, por ejemplo en Costa Rica, en Guatemala, y esto me ayuda a saber si está Honduras, por ejemplo, Honduras tuvo la primera facultad de medicina antes que Costa Rica, Honduras tuvo incluso la propuesta de un código sanitario, lo hicieron desde fines del 19, que pudo ser primero que la región. Sin embargo, Costa Rica lleva adelante, y esto tiene que ver mucho con la inestabilidad política que se da también después de 1902, y esa inestabilidad política característica en Honduras hasta 1931 va a afectar también, tiene que ver en esos intereses que promueve el banano. Entonces, si vemos aquí, este es un resumen como de eventos importantes en los cuales se integra Honduras desde 1902 a esas primeras convenciones que se van a dar 4 entre 1902 a 1910, y es ahí donde se exige que desde 1902, sobre todo la de 1910 que se da en Costa Rica, en San José, se exige lo que es que todos los estados deben tener el código sanitario, y además deben de tener todo lo que es la infraestructura ya para la sanidad, una oficina, unos hospitales y todo esto que tiene que ver también para atender las enfermedades infectocontagiosas, las enfermedades tropicales y sobre todo aquellas como cómo combatir el problema de la fiebre amarilla. Y esto es lo que en esa primera década, no es que Honduras se integra de completo, pero sí ya forma parte. Hasta 1910 que se emite el Código Sanitario, desde ese 1910 hasta 1932, entonces se emite esa normativa que va a ser la base, que va a estar conectada a la Ley de Inmigraciones, y va a estar, o más bien la Ley de Inmigraciones que se va reformando entre 1906 a 1929, y la Ley de Concesiones a nivel nacional que se emite por primera vez en 1917 va a estar normada también y conectada a la legislación sanitaria, donde va a decir, a permitir con qué condiciones vienen los inversionistas que van a venir no solo a invertir al banano o al ferrocarril u otros, sino también qué poblaciones permiten ingresar, con qué enfermedades no están permitidas o con qué condiciones van a entrar, si vienen con cierto tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades infectocontagiosas, y también va a condicionar qué población obrera va a venir, o población de origen, por ejemplo, negro de habla inglesa. Terriblemente se emite toda una normativa en contra, un discurso racial muy fuerte, que esto va también de alguna manera dejar todo lo que es un legado para lo que se va a construir de ese discurso sobre la nación mestiza. Y se declara, por ejemplo, en esas mismas normativas, pero todo va anclado o todo va conectado o está en la base de ese código sanitario que ya lo elaboran médicos nacionales. Si podemos, la exigencia que se da en la 1910 para América es de que ese código sanitario, si es en base a lo que ya está en Europa, en Alemania, España, y entonces lo que se hace más bien es, en este de Honduras, revisándolo bien, es la tesis casi completa de uno de los médicos. El médico se le nombró como el encargado responsable, que incluso fue el máximo representante del unionismo en Centroamérica en ese mismo tiempo. Este médico, que es el padre de uno de los historiadores de aquí de Honduras, el doctor Mario Argueta, ese médico, Ernesto Argueta, lo que hace es plasmar toda su tesis que hace en Guatemala y lo coloca en ese código sanitario. Y cuando uno lo revisa, claro, y lo que hace una práctica médica en los espacios de las compañías bananeras de la United en Guatemala.
Entonces, este médico está leyendo lo que se está publicando en Alemania, que se traduce al español. Por ejemplo, el libro del tratamiento de la sífilis se traduce en 1909 en España al español. Entonces, este libro le viene a él. Es el médico que atiende de manera, en la práctica en sí, a un enfermo de sífilis. Entonces empieza esas enfermedades infectocontagiosas que sí están en esa normativa del panamericanismo, o sea, que se está exigiendo. Aquí lo que está haciendo estos médicos es cada uno trabajando en la práctica médica, a la vez están en el debate en el Congreso Nacional, pero también están con la lectura, con la participación, sobre todo la década de 1920, en las reuniones en toda América, donde se está integrando cada día, y sobre todo entre 1924 al 32, los países signatarios de este código. Entonces, esto es como un resumen de cómo se va ese Código Sanitario Nacional. Luego hay una reforma en 1924, justo cuando se firma el Código Sanitario Panamericano, y se vuelve obligatorio tanto el Código Sanitario Nacional como el Código Sanitario del Panamericanismo después de 1924, y sobre todo en 1926, que es una década. Desde 1924 al 32 son 2 médicos que están en la Presidencia de la República, y ellos están allá atendiendo lo que se está dando a nivel de América Latina, pero con una normativa ya incluso de las causas de la muerte, que ya no es la de Francia, sino que se atiende la que se emite en el Código Sanitario Panamericano, y que ya están con normativa de Estados Unidos. Y esto cambia a partir de 1924. La siguiente, entonces, ubicar este tiempo con estos detalles, donde se construye también la red de hospitales. Por un lado, la red de hospitales en el Caribe, que es con presencia con hospitales de las bananeras, pero también a partir de 1902 se empieza a construir el Hospital del Norte en la ciudad de San Pedro Sula. Eso significa que después de 1880 hasta 1902, 22 años después, se empieza a construir un segundo hospital. El primero fue en Tegucigalpa, un hospital nacional. Entonces, esto mueve porque la exigencia de que San Pedro Sula, que luego se convierte en todo el siglo XX y en la actualidad la ciudad más importante económicamente, y que San Pedro Sula es incluso donde están las autoridades, que son las que van a dar por ejemplo, van a estar conectadas a ese puerto de Puerto Cortés, que es donde va a salir el banano, y ahí se juegan los intereses también. Entonces, vamos en esas mismas décadas, mientras se está atendiendo lo que se dice en las normativas de las convenciones sanitarias, también se están elaborando los reglamentos que tienen que ver con la atención de las epidemias, reglamentos que tienen que ver con las enfermedades infectocontagiosas, y sobre todo el trato de la malaria, pero muy poco se invierte en lo que es la ingeniería sanitaria, que en sí en Honduras es la década a partir de 1922 a 32, luego de que ya están instaladas la Rockefeller en Nicaragua, en Costa Rica, en Guatemala. En Honduras sí hay una prioridad, ¿verdad?, hasta 1922, y cuando firma el convenio del Estado hondureño con lo que es el director de la Rockefeller para que esté acá, y entonces empiezan a construir una arquitectura y además atender lo que es, se integra lo que son la parte del laboratorio, la teoría cambia todo este enfoque de la medicina. Y entonces empiezan a revisar por ciudades más importantes, las ciudades del Caribe, la ciudad capital, Tegucigalpa, y también las ciudades del sur del país, que esas están conectadas, los puertos están conectados con Panamá. O sea, la relación comercial también, y es el temor a que por qué proteger el Caribe, por qué proteger el sur de Honduras, porque son puertos que están conectados a Estados Unidos y puertos hacia el canal de Panamá. La siguiente. Entonces, este es un momento muy importante que tiene que ver con la propagación de la fiebre amarilla, que ya venía de un problema muy grave en Cuba entre 1902 y 1904, que incluso estuvo amenazada Cuba, y además toda la teoría, donde viene toda la discusión del debate de quién es el que ha investigado, ahí viene el papel de Carlo Finlay, por ejemplo, y de que Estados Unidos
tiene toda la presencia de la medicina militar, igual de cómo viene, de quién es la investigación en sí, del origen de la fiebre amarilla, y que esto es como el temor para que pasa después de 1904, que se empieza a construir el canal en Panamá. Y claro, al darse una propagación, en 1903 se dio en Veracruz, pero luego en el 5, en junio, más o menos fines de mayo y la primera semana de junio, se empieza a propagar por el Caribe, por el Puerto Cortés, y entonces esto genera un gran debate, y por primera vez viene la sanidad estadounidense a Honduras, y se organiza todo un viaje, una misión especial. Esta imagen es de un médico, del único médico que falleció en esa epidemia, y que revisando las epidemias de fines de este contexto, la reforma liberal entre 1891, que hubo una epidemia de viruela, otras epidemias de momentos de viruela en 1909, en 1926, y sobre todo el impacto de la epidemia de influenza o la gripe de 1918-20, en ninguna se ha registrado un fallecimiento de médicos, solo fue en esta, la fiebre amarilla, y por ello está aquí. Y luego esta imagen de este vapor que viene en esa misión que invita las autoridades de las compañías de la United Fruit Company en Honduras, ubicada en la ciudad de La Ceiba, en esa misma región del Caribe, debido a una fuerte discusión, amenazas que se dan, porque uno de los médicos de las compañías de la United acusó a la población de estas ciudades de ser los transmisores de que está el origen de la fiebre amarilla en esa zona del Caribe de Honduras. Cuando en realidad, vamos a la siguiente, se encuentra que esta tuvo una ruta, la misma que había tenido, que tiene que ver incluso con otros momentos que conecta desde puertos de Veracruz, Puerto Barrios en Guatemala, y que llega por el Puerto Cortés. Este mapa que está hacia la izquierda que está a colores, está en un libro de una colega, de Ingrid Lagos, que es un libro, en ese libro aparece ese mapa sobre la construcción del ferrocarril en el siglo XIX, y lo que se hizo fue buscar dónde fue que se propagó esta fiebre, esta discusión de la fiebre amarilla, y solamente, si ven esa gráfica que está ahí, de ese mapa, está en el Caribe, en ese Puerto Cortés, que se propagó por lo que es la línea del ferrocarril, que lo que estaba construido, o lo que había mayor dinámica en ese momento. No había esa infraestructura ferrocarrilera todavía en la otra zona del Caribe, las otras ciudades que conectan a los otros departamentos de Atlántida y Colón, que es donde estaban la United Fruit Company, la Standard Fruit Company, y que luego posteriormente se va a ubicar la Cuyamel y otras compañías. Entonces, ¿qué pasa? Se revisa esa línea del ferrocarril y se buscan en los archivos dónde se va propagando. Entonces se conectan los mismos espacios, los mismos campos donde se va parando, las estaciones del ferrocarril, es donde se va a propagar esta fiebre, esta epidemia, que traspasar a otro espacio o a otro departamento. Sin embargo, la discusión se da a kilómetros de esta ciudad, que es la ciudad de La Ceiba, donde está la sede o donde están las autoridades de la United Fruit Company. Ahí se genera un debate que lincharon al médico, lo encerraron, lo querían quemar, y entonces tanto fue tan grave que el director de la United aquí en Honduras hizo una invitación, hizo toda la gestión para que viniera una misión de Estados Unidos, de los estados del sur de Estados Unidos, de Luisiana, de Mobile y todos estos espacios del sur de Estados Unidos, que estaban conectados con los puertos de Nueva Orleans, que era donde iba la comercialización del banano, o las relaciones también del ferrocarril, de los ferrocarrileros. Entonces lo que hace esos inversionistas que estaban ahí, y además trae todo periodistas, trae médicos, trae también inversionistas que vienen a ver que vienen a dar una gira, no solo en todos los espacios de la United, para que se den cuenta que está sano en Honduras. En Honduras no hay propagación de fiebre amarilla, y es una forma de cómo decir, no, esta epidemia, la siguiente, viene desde el sur de Nueva Orleans. O sea, ese es el epicentro de donde se va a contagiar, y donde viene la propagación por Veracruz, por los puertos, incluso por Puerto Barrios, y cómo ingresa a Honduras. Y esto se encuentra también en los informes de migración, en los informes de viaje, en los que están en los archivos de la Luisiana,
en los archivos que están en la Universidad de Tulane. Y entonces ahí se encuentran informes y también en los informes de la United Fruit Company, cosa que aquí no está en Honduras en los archivos. Y lo que encontramos entonces es cómo se dio esa discusión, ese conflicto no del Estado de Honduras, no de los médicos de Honduras, sino que se dio de la Junta de Sanidades Locales. Esas juntas de sanidades locales se organizan a defender de alguna manera su soberanía, esa soberanía que no tiene que ver con las relaciones del banano, pero también su soberanía sanitaria, en algún sentido, en esa geografía regional que es la que está conectada con los puertos y también con los inversionistas del banano. Se colocaron las normas de parte de esas juntas locales del Caribe, tanto de la zona de Islas de la Bahía, que es parte de Colón, de Puerto Cortés y Atlántida, que son los espacios que forman el Caribe hondureño, y ellos colocaron las condiciones, con qué condiciones se llegaba a Honduras entre ese junio de 1905 hasta enero de 1906. Entonces, al ver todas esas normas de quiénes iban a ingresar, que se iban a colocar puertos fuera de tierra o fuera de tierra firme, entonces también la sanidad de Nueva Orleans, de Luisiana, también empezaron a colocar condiciones, porque había la teoría así que si eran los mosquitos que llevaba el banano, que habían llevado hacia allá más bien en la epidemia, y que también si eran soldados de los que estaban en los cuarteles que tenían la epidemia. Pero al final, al venir esa misión, ellos demostraron tanto, ahí por primera vez, se ve que las autoridades de la United Fruit Company defienden, sí, aquí estamos con las juntas de sanidad, aquí estamos diciendo que en Honduras no está el punto de la epidemia, no está la propagación aquí, la gente de contagio no es aquí, sino que más bien viene desde Nueva Orleans. Y ese era el debate, como dice una historiadora puertorriqueño-estadounidense, Mariola Espinosa, que ese debate entre patentizar a Estados Unidos su hegemonía también de sanidad, de decir somos los médicos estadounidenses los que vamos a investigar, o somos en otros países de América Latina donde viene el contagio y no de Estados Unidos, como igual puede pasar con el debate de la influenza para 1918. Entonces eso es lo que también esta historiadora de la salud también ha identificado, cómo se genera ese debate o esa construcción transnacional de la salud, y por ello entonces se integra también esto que sucede en Honduras. El siguiente, ese mapa es de 1909, creo, 1909, que es uno de los mapas que grafica dónde están ubicadas las inversiones de las bananeras en América, en el Caribe también. Adelante, aquí está el vapor que se registra, que le llaman esa gira de cuarentena, que es por varias semanas, siguiente, y que se encuentra en los archivos del museo, un museo de una colección en Nueva Orleans. Aquí está la lista de esa gira, y que se encuentra Honduras, en la que es la ciudad de La Ceiba. Se da una gira entre febrero, entre fines de enero, el 20 de enero hasta el 13 de febrero, donde visitan Panamá, Costa Rica, Nicaragua, e incluso se encuentran en Honduras, en esos días en Honduras, para que fue todo un recibimiento, y es a partir de ese momento, mientras está la antesala de que se va a elaborar un código sanitario. Desde 1906 están las pláticas para traer un código sanitario por un médico nacional en el Caribe. Se está discutiendo esto, mientras el presidente de la República no le interesa lo que está pasando, el debate que está, ni la presencia de esta misión no le interesa, tampoco hay médicos nacionales, y él se dedica en ese mismo momento a andar por el Caribe, en los mismos espacios del banano, se anda como paseando y celebrando por los inversionistas con quien va a firmar sendas concesiones. Entonces no hay un interés particular hasta después de 1907 que se da esta gira de cuarentena, y que es cuando se encuentra la primera presencia de los médicos y la sanidad estadounidense en Honduras. Vamos, adelante. Esta es la ruta, de esa misma ruta de la fiebre amarilla, que está en vigilancia. ¿Y por qué Honduras? Porque está conectada, también le interesa la geografía cercana a la construcción del canal de Panamá, que eso está hasta 1914, y es como protegiendo las condiciones sanitarias de los puertos. La siguiente. Luego vamos a encontrar ese otro momento
voy a ver el tiempo, sí. Es otro momento que va de 1907, después de que pasa esto en la Fiebre María, y es cuando ya se empieza a elaborar el Código Sanitario y la reglamentación que se va a emitir para toda esta década después de 1910. ¿Y por qué 1924? Porque justo ese año es cuando se firma el Código Sanitario Panamericano, pero también es un momento clave para poder implementar la normativa de no solo la sanidad, pero todo aquello que tiene que ver con normativas, con las concesiones, con la infraestructura hospitalaria. Se da como un mayor momento de construcción de hospitales de las compañías bananeras. No es el momento de construcción, pero sí de que están ya la presencia para que se empiecen a tratar las enfermedades infectocontagiosas, la tuberculosis, y también se emite, ya se empiezan a formar para después de 1914, lo que es, se crea la Dirección de Salud, el Consejo de Salubridad Pública, pero en 1917 ya se crea lo que es la Dirección de Salubridad Pública, que es la institución que va a estar responsable hasta 1954, que se va a crear lo que es un Ministerio de Salud. Y en esos años también está el proyecto de la Unión Centroamericana. Los médicos están involucrados en trabajar en normativas, en atender hospitales, en atender la práctica médica, pero a la vez están involucrados en un contexto centroamericano en lo que es el proyecto unionista, y son los hondureños los que en realidad tienen la base de cómo se va a tejer esa defensa. Por un lado está el proyecto unionista, pero también está las manifestaciones y el discurso en defensa de la soberanía y de la injerencia de Estados Unidos en la región, sobre todo en Nicaragua. Y después de 1913 se da toda una integración de médicos con intelectuales y políticos que van a empezar una gira hacia Centroamérica de llevar a cabo la idea de un proyecto de la Unión Centroamericana, y esa unión que viene, que es un momento también que se va a conmemorar el primer centenario de independencia. Y esto es cuando también se trata las enfermedades infantiles, pero es unas enfermedades infantiles que es una de las causas que provoca mayor fallecimiento de la población, y que también es una preocupación de la agenda del panamericanismo, de las mujeres, esposas, señoras, le llaman, del panamericanismo, desde Washington y todo el continente. Y lo que hace es que después de 1917, mujeres, poetas, escritoras y las primeras damas se integran en cómo llevar a cabo esa atención a las enfermedades infantiles, a los hospitales o clínicas infantiles. Sin embargo, hay un médico que en 1922, justo el año que se firma el convenio con la Fundación Rockefeller, hay un médico nacional que se dedica a escribir un texto, un libro que va sobre el cuidado del niño, y es ahí donde dice cómo tratar la preocupación del Estado por atender las mujeres en momentos prenatales, postnatales, y ahí se deja ya como la evidencia de que las mujeres deben de ser remuneradas para el momento del pre y postnatal, darle ese tiempo. Y esa ley, ese derecho solo se goza hasta después de 1957, que se emite un Código de Trabajo, y luego en 1959 que se emite una Ley de Seguridad Social. O sea, estos médicos en ese momento dejaron las iniciativas de lo que pudo tener los principios de un estado de bienestar. Claro, lo dejaron en normativa, lo dejaron en documentos, que se integró a una nueva constitución, a las reformas en 1924, luego de una guerra civil que se da, y que se hacen reformas no solo políticas, sino también que benefician a la sanidad. Es el 22, después del 22 también, ahí en ese momento, cuando se firman esos convenios con la Rockefeller, y la Rockefeller se instala y empieza a atender misiones. Le interesa mucho la región del Caribe, donde están las inversiones del banano, y sobre todo el puertos del sur que están conectados con Panamá, con la relación comercial con Panamá, por los temores de la invasión de la fiebre amarilla. La Rockefeller viene por la amenaza de fiebre amarilla en 1919, y luego por que hay amenazas de fiebre amarilla, pero que no son ciertas, en los puertos donde comercializan el banano. Siguiente. Esto está aquí del Código Sanitario, y una imagen de las prácticas médicas y todo
este resumen porque tiene que ver cómo en esa legislación es cuando se atiende al obrero. Hay varios datos interesantes que uno va encontrando, porque si bien se va relacionando la historia comparada o cómo se va dando en otros países de la región, encontramos que en Honduras, por ejemplo, por primera vez se integra el concepto de obrero en una normativa del Estado. Y es en ese código sanitario que dice 1910, pero se publicó en el primer semestre de 1912 dice, pero se publicó en el primer semestre de 1910. Y es ahí donde está el concepto de obrero. Ya, ¿quiénes son obreros? Tanto hombres, mujeres, como niños. Niños de 14 años, o sea, menores, niños que luego, a partir de 12 años, luego en 1920 se reforma y colocan niños de 14 años. Entonces, ya las mujeres son consideradas obreras. Y a partir de ese código se dice no solo cuántos médicos deben haber en un espacio, en una fábrica o un espacio donde se elabora cierta cantidad de 200 médicos, tiene que haber 200 personas, debe haber trabajadores, debe haber un médico, sino también que ahí se dice todas las condiciones de la lactancia materna. Por ejemplo, la reglamentación de ese código le va admitiendo que las mujeres que trabajan en una fábrica tienen derecho a la lactancia materna, al permanecer, darles el permiso de horas de lactancia, y todo esto permite construir esos derechos, las bases de los derechos sociales y laborales del obrero, justo cuando aparecen también en toda la reglamentación que tiene que ver con inmigración y la ley de concesiones. Hay un rechazo también a las poblaciones, que incluso trabajamos un libro para América, que tiene que ver con la población negra de habla inglesa, que como en este momento fue rechazada no solo por ser como parte de lo que es quiénes son los que contagian de ciertas enfermedades infectocontagiosas, sino el discurso de la inmunidad, que los negros no se contagian de cuando hay malaria, pero sí que son inmunes por toda la cuestión racial, pero también es el discurso del Estado, el discurso de los obreros mismos, por tener las oportunidades de trabajar en las compañías bananeras, pero que no se les permite o que no tienen los puestos importantes. Y entonces en esta misma normativa, aunque no parece, la normativa de inmigración que se publica en 1929 le dice que debe respetar lo que dice el Código de Sanidad. Y entonces, si los negros tienen enfermedades infectocontagiosas, si vienen al país, deben estar condicionados. Y es esa normativa la que va a dar la reglamentación sanitaria, la reglamentación de los hospitales, las leyes de concesiones, la ley de inmigración, van a fortalecer el discurso de homogeneizar la nación. Y esto lo vamos a ver contrastado con los censos de población, donde también se revisa cuáles son las condiciones de fallecimiento de la población y cuánta población muere de las principales enfermedades que son las mismas que están regulando a nivel del Código Sanitario también panamericano, y que son las que se están propagando, que están afectando o que provocan la mayor causa de mortalidad en la población. Y todo esto se revisa con los censos, pero a la vez en los censos, a pesar de que hay números, que si no los leemos, no los interpretamos de manera cualitativa, entonces no nos damos cuenta que también está implícito lo que es el discurso racial y también la forma cómo llevar a través de las manifestaciones de obreros, de los intelectuales mismos, de los médicos en la presidencia, que no quieren a la población negra de habla inglesa, y es lo que también la base está también en estos códigos, en esta normativa sanitaria, donde entre 1926 a 1932 empieza también la oficialización de lo que va a ser un Honduras con una población de un 85% mestiza. Ese concepto de mestizo se oficializa en el censo de 1930, y entre el 30 al 31 y 32, todas las compañías bananeras, los informes de la salud, están emitiendo cuál es la cantidad de obreros que están en esas compañías trabajando, en esos espacios del banano, cuántos han sido atendidos, y que la mayor parte son hondureños y que el 85% son mestizos, cuando en realidad lo que está haciendo es emitiendo un discurso forzado para declarar que Honduras también es
es una nación mestiza, para generar más oportunidades de obreros que no tienen las mismas oportunidades de otros obreros de habla inglesa, de que vienen de Haití, de Jamaica, a trabajar acá, y que también a la vez son estigmatizados por padecer o no padecer, sino por cuestiones raciales de ciertas enfermedades. Creo que ya estoy terminando. Vamos a la siguiente. Creo ya estoy por terminar. Estas son parte de cómo se va construyendo después de la década de 1916 las normativas para las juntas de fomento. Se proliferan las juntas de fomento entre 1922 a 1932, en esa última década, es cuando se crean casi 52 juntas de fomento nacionales con fondos nacionales que construyen todo lo que es la parte de ingeniería sanitaria. A nivel nacional empiezan a construirse también apoyo a las carreteras, a la luz eléctrica, pero todo lo que tiene que ver con hospitales y sanidad, y que si está cerca de los puertos o cerca de los espacios de la bananera, con fondos nacionales o con préstamos de la bananera. No es un fondo donado por la bananera. Sí hay hospitales por la bananera, que incluso uno de ellos todavía funciona en la ciudad misma donde se dio este debate de la fiebre amarilla, en La Ceiba, que fue una donación porque uno de los dueños de las compañías fue contagiado de la influenza en 1918 y falleció, y la familia donó ese hospital a la población, a las autoridades municipales. Sin embargo, la Standard Free Company se negó y el hospital quedó primero del Standard y después quedó privado, nunca ha sido del Estado. Entonces aquí está por ejemplo, en 1917, esa fotografía de cómo se empieza a construir el alcantarillado. Todo lo que es el alcantarillado se trae el cemento, se trae de Nueva Orleans, de zonas de Estados Unidos, y cambia el alcantarillado de barro, o que se está construyendo en diferentes partes de Honduras, cuando ya empieza a traer cemento para las construcciones en las ciudades del Caribe y también Tegucigalpa. Este es ya una normativa de cementerios que aparece en 1920 a la par de la sanidad. Siguiente. Y bueno, este es un libro que está publicado recientemente, que es donde trabajamos la epidemia de la influenza, y que esta epidemia de influenza se da también en un contexto donde es una pandemia mundial, y es aquí también donde se ve que es el 1918, cuando está finalizando la Segunda Guerra Mundial, pero que también no hay hospitales, las condiciones de los hospitales están muy pésimas, no está llegando medicamento por el tema de la guerra, y esto afecta muchísimo el desinterés que hay del Estado. También están involucrados en guerras civiles, en una guerra civil en 1919, y esto desatiende tanto la pandemia de 1918-20 como otros momentos que se dan en 1924-31 de inestabilidad política, y que los médicos están involucrados también. A pesar de ello, esto también el Estado no invierte en esos momentos, pero luego los mismos médicos que asumen la presidencia de la República, luego de que pasa en la década de los 20, el banano que se coloca en el escenario importante de la exportación a nivel mundial, y también esto trae más exigencias y presencia. Siguiente, las presencias de misiones que van a venir vamos a la siguiente, porque esto ya lo expliqué. Las misiones, la siguiente, ¿qué va a pasar después de 1924? El año 1924 es un año de guerra civil entre febrero, por continuidad de uno de los presidentes que se queda en el poder, en 1 de febrero de 1924, y esto es una guerra que tarda hasta fines de abril y casi principios de mayo, y esta guerra también produce una injerencia militar, la primera vez que vienen militares a la capital de Honduras. Se da todo y también esto es una guerra de las guerras más sangrientas que hay en el siglo XX, y que luego también esto produce una reforma a la Constitución, pero no solo ellos se incluyen, sino que se incluyen los compromisos sanitarios que están desde el Código Sanitario con la nueva atención, la nueva agenda que se ha programado el Estado en conjunto con la Fundación Rockefeller y los médicos nacionales, que son los principales problemas sanitarios, y se incluye en la reforma a la Constitución lo que es el concepto de sanidad. El concepto de sanidad, aparece un nuevo ministerio, el Ministerio de Justicia y Gobernación, incluido el concepto de sanidad, y a partir del 24 entonces ya está a nivel ministerial el interés de la salud pública,
El Estado declara que este es el año de la salud pública moderna porque también se están inaugurando hospitales en el Caribe, los 3 hospitales de la compañía bananera, se están construyendo hospitales, otro hospital en Tegucigalpa, y se están atendiendo enfermedades que tienen que ver con la bacteriología. Toma un interés importante en el Caribe, en el centro, en las ciudades principales del centro y el sur, y esto también fue declarado después por el representante de la salud interamericana para el año 1947. Se declaró el médico encargado aquí en Honduras, declara que sí, que el año 24 fue el año en sí que se transforma la salud pública, que sí puede hablar de lo que es un proyecto moderno en Honduras. Eso tiene sus, ¿verdad?, críticas, hay un debate también que puede generar, porque ¿qué es lo que había? Sí, habían infraestructura a nivel nacional, se están construyendo hospitales con fondos nacionales, hospitales que no, los de las bananeras por su lado en la región del Caribe, pero Honduras, el Estado se está encargando de la apertura de hospitales, de mandar médicos a las universidades extranjeras, sobre todo a la Johns Hopkins, a Tulane, a Harvard, como lo están haciendo los otros países donde están las compañías bananeras. Siguiente. Y estos son hospitales que se van creando por las compañías bananeras, están desde 1924 inaugurados. El que está de azul en la parte derecha es el mismo que se inauguró en 1924, aunque ahí está la foto de 1931. Ese ahora es una oficina para combatir el narcotráfico en Honduras, en el Caribe. Es de una ciudad, está ubicada cerca de una ciudad que acaba de cumplir 500 años de la primera llegada, incluso de los españoles, que acaba de cumplirse ahora esta semana. Este hospital fue dejado por la Trujillo Railroad Company, una subsidiaria de la United, se la dejó al Estado, pero el Estado no pudo sostenerlo. En cambio, el otro hospital de la izquierda, que está en la ciudad de La Ceiba, ese fue el que donó la familia D'Antoni, es socio de la Vaccaro Brothers Company, que todavía atendió ahorita recientemente lo que es la pandemia de COVID. Entonces, hay infraestructura que ya no está ocupando la función de un hospital, pero que el Estado no la asumió por diversas razones, ¿no? Siguiente. Y estas son las mismas infraestructuras que encontramos en Honduras, de hospitales, las camas y los laboratorios, van a estar en todos los espacios de las bananeras a nivel de los hospitales en Colombia, los hospitales en Costa Rica, en Panamá. Van a encontrarse esta misma la arquitectura, las mismas condiciones, las enfermeras que primero se trajeron de Estados Unidos, de Jamaica, de donde estaban las plantaciones, se traían las enfermeras y médicos, y muy tarde se empiezan a formar en Honduras, hasta después de la década de 1930, que las mujeres por primera vez ingresan a la carrera de medicina aquí en la Universidad Nacional, mientras antes eran parteras o enfermeras formadas por los médicos, y era una carrera incluso de hombres. Siguiente. El Caribe está conectado a toda la infraestructura, incluso todos los planos se construyen en base a los hospitales que se están construyendo en todo el Caribe, que las bananeras, que la United Fruit Company está construyendo. Todos, incluso después algunos hospitales del estado de Honduras, como uno que está en el sur de Honduras, en una ciudad que se llama Choluteca, también querían los mismos planos, pidieron los mismos planos del hospital D'Antoni, de los hospitales de la bananera, porque sabían que eran las condiciones, aun cuando lo que es el mobiliario, el equipo y todo, no tenía el Estado las mismas condiciones como tenían equipado las compañías bananeras. La siguiente. Estas son imágenes de cómo estaba en la década de los 20, por ejemplo, las que están en blanco y negro, de los cuartos donde estaban las condiciones de los trabajadores, que esto era un medio de propagación de la malaria, por ejemplo, que las condiciones del agua, el hacinamiento, y esta de que están a colores son unas fotografías recientemente del año 2019, creo que fue en enero del 20, previo a la pandemia, que están estas fotografías, están en las mismas condiciones. La parte de los desagües, por ejemplo, que eso es un problema en Honduras, que se está trabajando, que desde 1920, desde hace 100 años, se está preocupando el Estado porque va por el tema de las desagües, de las cuestiones de los donde se tira la basura, donde desechos sólidos, y esto no supera. Ya llevamos 100 años y todavía estamos en las mismas condiciones.
Y esto también se emiten diversas normativas para cómo se van a cuidar, se van a colocar telas metálicas en estos espacios para que no, para el mosquito, evitar el mosquito, la picada y que se contagien de malaria, porque es una de las principal causa de fallecimiento. Vamos a la siguiente. Este es un mapa que va grafica dónde están los hospitales. Recientemente, la CEPAL publicó ese libro para los patrones de desarrollo económico en 6 países de Centroamérica, y ellos dicen, los autores, que son desde el punto de vista económico, que ahí es después de 1950 a 2020, en Honduras dice que ahí se da esa T del desarrollo, y la T del desarrollo está con el banano. Esa T de desarrollo es la misma infraespacio que le interesa a la compañía bananera, donde va a crear hospitales, va a tener enfermedades, va a prevenir de las conexiones con Estados Unidos, comerciales, y con Panamá. Siguiente. Son los hospitales después de 1920, la Oficina de la Sanidad, hospitales que se construyen con fondos nacionales, con aportes de la población en sí, de colaboración. Siguiente. Claro que la Oficina Nacional de Salud fue siguiente. Yo creo que ya termino con la siguiente. Estos son hospitales privados que se construyen a partir de 1931 y 32. Esos hospitales privados en Tegucigalpa y hospitales públicos en Comayagua se siguen construyendo. Toda la infraestructura hospitalaria, casi todo está todavía. Estos siguen todavía atendiendo, nada más que son socios los estadounidenses, los médicos estadounidenses con médicos nacionales. Siguiente. Y con ello termino. Esto, ¿qué pasa después de ¿Por qué después de 1932? Bueno, esa es otra investigación que va en camino, pero casi todos los médicos que fueron responsables de este proyecto sanitario y de toda esta participación en el Estado va al exilio después de que asume el gobierno Tiburcio Carías Andino, que es el contexto de la dictadura centroamericana, que todos creo que la mayoría conocemos, que este 33 ya estos médicos, incluso del mismo partido del dictador, o de lo que fue el Partido Nacional, todos ellos están en contra de ese continuismo que se declara en 1936, pero varios de ellos ya van al exilio a partir de 1934, y algunos mueren en el extranjero, en Costa Rica, en Estados Unidos, México, y esto lo que hace es otro momento donde la salud nacional no tiene el mismo interés, sino es con fondos de la cooperación de Estados Unidos hasta todo lo que se va a discutir en los convenios del panamericanismo después de 1942. Termino acá. Muchas gracias, profesora Yesenia. Le agradecemos mucho su intervención tan interesante, y además con una temática que no solamente pues es, digamos, un asunto pasado de hace un siglo, sino que evidentemente pues cobra mucho sentido. Muchas de las partes que nos plantea y que nos comparte pues nos cobran un poco de vivacidad por la pandemia pasada, la que nos tocó a todos vivir, ¿no? Entonces le agradezco mucho por la intervención, por el tiempo dedicado a el aula, y bueno, inmediatamente, qué bueno, ya tenemos una participación. Adelante, César Mateo, si gustas tomar la palabra. Adelante, César. Buenas tardes, te saluda Melanie Alvarado desde Riobamba, Chimborazo, Ecuador, de la Universidad Nacional de Chimborazo. Mi pregunta sería, ¿cuál fue el peso económico del banano y de qué modo afectaron sus exportaciones con la crisis sanitaria de Honduras? ¿Cómo? La primera parte no escuché, disculpe. Repita, por favor. ¿Cuál fue el peso económico del banano y si sus exportaciones se vieron afectados con la crisis sanitaria del país? ¿Pero recientemente? ¿O del momento? ¿De cuál crisis sanitaria? En la crisis de 1900. De 1900. Ah, la de 29. Ajá. Bueno, en el 1926 el banano era el principal producto de exportación de todas las inversiones que tenía la United
en Colombia, en todo el Caribe. En el caso, ¿qué pasó después de 1929? Que no solo ese mismo año es cuando se empieza a fusionar, incluso después de esta gran crisis, se empiezan a fusionar, hay una baja sobre todo, claro, un impacto económico, no solo para aquí, sino a nivel mundial, sino también que se da la fusión, el problema que se está dando, que los grandes inversionistas le están, quizá en el momento donde se empiezan a quitarle todo lo que es a la inversión de los productores nacionales. Hay un libro muy famoso recientemente del doctor Darío Uraque, que explica cómo a partir de 1929, luego de esa crisis, se fusiona lo que es la Cuyamel Fruit Company, la United Fruit Company, y Samuel Seymour, que es el gran magnate del banano, es el que se encarga luego del 29 en todo lo que es el problema que trae no solo el impacto económico, sino también lo que viene en las poblaciones que van a quedar sin empleo por los efectos de la crisis. Esa crisis va a traer también, por eso que tiene que ver un factor muy importante, que hay que verlo para lo que es el proceso, lo que es la instalación de las dictaduras después de 1931-33. Y a nivel sanitario, ¿qué es lo que pasa? Empieza un gobierno en ese momento, en 1929, un nuevo gobierno que de un médico, de Vicente Mejía Colindres, se revisa el presupuesto, está el mismo presupuesto de parte del Estado, está comprometido para lo que es la atención de enfermedades, para lo que son campañas antibacteriales, campañas, temas para tratar el tema de la malaria. Está el compromiso de 30,000 pesos que se había instalado desde 1922 con la Rockefeller. Hay un compromiso a nivel de presupuestos, sin embargo se proliferan diversas epidemias, hay epidemias tifoidea nacionales, hay epidemias, por ejemplo, de viruela, pero más sectorizadas. Lo que sí es que se siguen los compromisos que algunos médicos se van al exterior, hay becas de Estados Unidos, sin embargo, se siguen construyendo hospitales, pero ya después de 1931 el impacto va a ser fuerte. A partir de 1931 se da cuenta el Estado que ya para iniciar el 32 no tiene los mismos recursos para poder construir o poder darle seguimiento a ciertos hospitales. Por ejemplo, algunos hospitales se dejan de construir después de 1931. El Hospital del Sur, que había iniciado en 1925, dejó de construirse y se inauguró hasta fines de la década de los 1940. El hospital, por ejemplo, para atender la tuberculosis no se continúa. Y hay un aumento de enfermedades en el año 31-32, pero ese año 31 también es un año de guerras, de inestabilidad, y lo que pasa es que cuando se recibe por el presidente Tiburcio Carías Andino, el secretario de Gobernación y Sanidad presenta, en ese momento del 31-32, es un médico que está a cargo de la Gobernación y Sanidad, y da un informe de todo lo que se ha trabajado entre 1929 y 1932. Sin embargo, claro, ya era otro gobierno opositor en contra de los médicos, el de 33. Lo que pasa es que ya él informa que el país está en condiciones precarias de salud, pero cuando uno ve, por supuesto que afecta muchísimo a los compromisos, no se están comprando los suficientes medicamentos, pero el impacto se ve hasta 1931-1932. El Estado lo que hace, sí se están construyendo hospitales en la zona central y se están inaugurando hospitales privados en 1931-32. Lo que sí es lo que la población, como en todo momento de guerra, en 1919, en 1924, son momentos críticos para la población porque el Estado siempre va a invertir más en guerra que en salud. Y siempre es un contraste que hay, que la causa principal, una de las causas que aumenta de fallecimiento va a ser las muertes por heridas, por problemas de guerra, pero también van a proliferarse las enfermedades tropicales y sobre todo la malaria y las enfermedades intestinales. Estas son las enfermedades que más afectan porque si bien ha aumentado la construcción de obras sanitarias, el presupuesto se ve limitado porque, claro, aunque la exportación en realidad tiene que ver, hay un estudio muy importante sobre las exportaciones, cómo se da esto de un historiador costarricense que se llama Rafael Edema, cómo afecta incluso, ¿verdad?, más a las condiciones nacionales que
imagino toda la inversión de Estados Unidos, pero en el caso de Honduras sí se ve muy afectado, lo que más tiene que ver con la atención a las enfermedades en hospitales. Muchas gracias, profesora Yesenia. Si alguien más quiere intervenir, alguna duda, comentario, pregunta, adelante, es el momento. Cualquiera de los que se encuentren aquí en la sala. Yo, mientras alguien se animara, profesora, a preguntarle a grandes rasgos, porque pues quizás no son cosas totalmente sujeto de la historia, pero, o sea, de la ciencia histórica, pero si pudiera más o menos hacer un parangón entre esa epidemia del siglo pasado y la actual, sobre todo en términos de la política pública de sanidad, ¿cuáles cree que serían los puntos comunes que avanzó en términos de estas políticas, si hubo un mejor control, un mejor manejo y pues a grandes rasgos qué considera usted con la experiencia vivida y con la investigación de lo no vivido que avanzó la humanidad o el continente en cuanto al control de pandemias? Interesante, que eso creo que fue lo que me motivó también a participar en este proyecto amplio sobre el impacto de la influenza en América Latina en 1918 al 20. En el momento que se dio fue cuando estábamos en pandemia, la pandemia de COVID, de integrarnos para trabajar en este grupo que somos casi más de 20 investigadores a nivel de Iberoamérica, porque está España y ahora ya está integrada en este proyecto de investigadores que empezamos esa reflexión, esa mirada comparativa de buscar qué pasó en 1918-19, si yo la trabajé para Honduras y en momentos de COVID, ¿verdad? Que fue algo muy enriquecedor para saber de qué está haciendo el Estado, para más bien cuestionar al Estado, porque yo hice una relación en cuanto a que, por ejemplo, en primer lugar, aquí estábamos en 1900, cuando se da la pandemia también se da ese contexto de inestabilidad política o de búsqueda de elecciones, mientras aquí en Honduras estábamos en el 18, estaba llegando la epidemia en octubre, en la segunda oleada, llegó a Honduras y se está dando ya en esos 3 meses, que es fatales para algunas zonas de Honduras, pero también el primer semestre del 1919, y la élite política de Honduras en ese año está interesada, y los médicos, porque son médicos que están en la presidencia de la República, son médicos que están participando como candidatos a las elecciones de 1919, y justo están pensando más en la política que en la epidemia. Eso se busca una relación de qué pasó con los médicos. Habían médicos en Tegucigalpa, en la zona central, pero habían médicos en las compañías bananeras, pero no habían médicos a nivel nacional atendiendo. Entonces, sí, aquí es diferente porque aquí habían médicos, pero no había el impacto, no había la suficiente, se dio cuenta, como se desnudó en la parte de la atención hospitalaria, porque no dio abasto, y podemos encontrar que mientras aquí también luego venía una campaña de elecciones para elegir nuevo presidente, estaban las secuelas, estaba el momento del 2021, porque hubieron elecciones también, ¿verdad? Entonces podemos ver que está la élite política en momentos de pandemias, en momentos de epidemias, tiene un desinterés, y luego el tema de la corrupción, ¿verdad? Si bien lo que se da en 1919, no hay médicos, hay muy pocos médicos en Honduras, claro, no hay una población menor a 1 millón en ese momento, pero hay muy pocos médicos, que no hay médicos, solo se atienden donde están las bananeras y de donde es el presidente de la República, en 1918. Entonces encontramos que no hay el 18-19, tampoco no hay una normativa, nacional. Y aquí lo que se dio fue como fueron normativas, pero de momento no se pudo controlar. Se siguieron los patrones mismos de cordones sanitarios, por ejemplo, como casi como fines del siglo XIX, de que las mismas poblaciones instalaron cordones sanitarios,
parecía que estábamos viviendo, cuando uno lee, aunque no estuvimos presentes, pero cuando uno ve las fuentes de cómo se establecen los cordones sanitarios, en el siglo XIX era como establecer, las comunidades establecían por sus propias iniciativas los cordones sanitarios ante la emergencia, ¿no? El tema de las vacunas, por ejemplo, si vemos qué pasó, no hubo un interés, no hubo una normativa para vacunas en 1918-19. Es más, se veía la epidemia desde Tegucigalpa, donde estaban las autoridades políticas y la sede de los médicos, se veía ese problema como que era en el norte, en el Caribe, ahí mismo donde estaba la bananera, parece que ahí es donde está la epidemia, cuando en realidad la epidemia entró casi de un solo por el sur de Honduras a Tegucigalpa, por el Caribe hacia toda la zona centro y occidente de Honduras. Yo solo pude registrar como 14 municipios, que es un 16% quizá de la población en ese momento, donde fallecieron más de 4.000 personas solo en un 16 del espacio que pude revisar, porque no hay por el tiempo las cuestiones de las fuentes mismas, pero sí fue un impacto y que aquí no se le tomó atención. Entonces uno ve el desinterés en momentos, en contextos políticos. El tema de la vacuna, no hubo una normativa de vacuna después de qué va a pasar con la influenza, que queda ya instalada, ya registrada como una enfermedad endémica, incluso que se sigue, y luego aquí fue un descontrol con la vacuna, ¿verdad? O sea, más un temor, no se generó un discurso responsable, donde se colocaba la vacuna, si la vacuna venía de Estados Unidos, si la vacuna venía de Rusia, no, por cuestiones políticas. Encontramos mayor responsabilidad. Creo que sí hubo, en este caso hay una responsabilidad médico, del gremio médico que hubo, eso es lo diferente a lo que encontramos en 1919, un gremio médico más solo, más solo que acompañado, pero sí responsable en el caso de la COVID. ¿Qué encontramos? Claro, ahora hay diferencias, el trámite de cómo se vino el contagio, cuál fue el agente transmisor, por dónde, por qué medios. Y en 1918 fue a través de los puertos del sur, conectados de Guatemala, El Salvador, por aquí se viene hacia puertos terrestres, ¿no? Puertos marítimos y puertos terrestres. La COVID fue aérea, ¿no? Ese fue como el primer caso de COVID que se registra. Fueron como en los aeropuertos se convierten en esos espacios de contagio, de llevar el agente transmisor o ¿verdad? Es diferente, que cambia. Uno puede ver cómo la relación transnacional incluso, ¿verdad? De los espacios y de como ya no es en sí esos cordones sanitarios que se van a instalar en las fronteras, porque ya era a través de los vuelos que venían. Y en caso, lo que sí se trabaja muchísimo es cómo el Estado mismo, no hay una médico, incluso cuando está la COVID, no hay una médico responsable del Ministerio de Salud. Es una profesional que no es del área de la medicina, ni de la enfermería, ni de la salud. Entonces, de alguna manera hay una enorme responsabilidad con la COVID, y que uno puede buscar esos momentos de relación a pesar de la distancia de un siglo. O sea, no hay hospitales. En ese año de 1919, Honduras solo tenía 3 hospitales. 2 hospitales en La Ceiba, los hospitales, estaba construyéndose un hospital en La Ceiba, estaba un hospital en San Pedro Sula, que es la capital económica, pero vemos un hospital en Tegucigalpa que no es suficiente. Es más, en 1919 hay un informe que dice que después de que no se pueden atender por las guerras, por las cuestiones de tantas enfermedades, que en caso también es la epidemia de influenza, no están las condiciones, con un equipo viejo, obsoleto, que los médicos no tienen las herramientas. Y cuando vamos a ver en la COVID, encontramos una infraestructura hospitalaria en deuda todavía. Entonces, podemos encontrar diversas similitudes, pero creo que más es una responsabilidad misma del Estado y un gremio. Allá los médicos en el 19 se estaban peleando los médicos por estar en el poder, pero acá estaban los médicos en la COVID solos trabajando para atender, y el Estado más dando un discurso de atención o de responsabilidad, pero no con una responsabilidad en sí sanitaria, aunque contribuían todas las normativas que pudo haber a nivel internacional, pero que estaba más detrás la corrupción, de cómo aprovechar el contexto de la COVID para la compra de hospitales, para la compra de medicamentos, hasta para la compra de mascarillas, aprovechar el escenario para el tema de la corrupción. Muchas gracias, qué interesante. Aquí en México vivimos una situación más o menos similar.
con el encargado de la pandemia. Pero, en fin, Leonardo había levantado la mano. Si estás listo, adelante, Leo. Sí. Gracias por la respuesta, profesora. Profesora Yesenia, felicidades. Qué conferencia más extraordinaria. Me ha hecho reflexionar mucho, pero sobre todo en un punto. Usted mencionaba el tema salubre como algo mucho más moderno, pero a la vez encontramos que los propios políticos, la élite hondureña y los propios médicos se pelean por el poder, lo cual terminó desatendiendo en algunas partes. Pero no existió en Honduras, en algún caso, un proyecto de modernidad asociado a la sanidad, a la asepsia, como sí lo existió en otras latitudes, como por ejemplo lo que yo conocería Perú, donde se construyen más hospitales, donde se habla ahora de la sanidad, de que debe ser limpio. Lima, que era una ciudad bastante sucia, comienza a preocuparse más por el tema de la limpieza. ¿Existió algún proyecto similar en Honduras que pudiese cubrir la parte sanitaria y la parte política, o existió luego? En ese momento, o sea, donde se establecieron condiciones hasta de alcantarillado cercanos a los hospitales fue solamente las compañías bananeras. Por ejemplo, de preparar el agua, de que si las pilas de abastecimiento de agua estaban cloradas, de que si estaban construyéndose los canales, los desagües, por ejemplo. Había una normativa, sí hubo una normativa que fue la que se desprendió del Código Sanitario de 1910. Sin embargo, las juntas de fomento que se empiezan a crear después de 1916 hasta el 32, que es el momento donde más se emite la creación a nivel nacional de estas juntas, es el poco presupuesto, por un lado, y donde, por ejemplo, para 1925, la Rockefeller, cuando ya estaba en la presencia de la Rockefeller y la visita, porque lo hacen junto con médicos nacionales o inspectores de sanidad, y que incluso se crea la policía sanitaria, en 1924 lo que hacen también es esa visita y además el examen para las enfermedades intestinales, y se declara Tegucigalpa, el Caribe, con un 85%, 90% de población con enfermedades parasitarias intestinales. ¿Y eso qué sucede? El problema es el agua, ¿no? Entonces vamos a ver que esas exigencias de que el agua esté clorada se empiezan a construir incluso aquí en Tegucigalpa, con fondos de las compañías de las mineras. Con poco se atiende el alcantarillado, pero todavía no es un agua potable. Por ejemplo, se crea un espacio para desechos sólidos, pero muy rudimentario en la zona de Tegucigalpa. Incluso todavía incluso hace cuánto, hay un documento que es como el Plan de Nación y Visión de País del año que es para que Honduras, dice Honduras sana, en el 1922 a 1932. Estamos en el 25 y aquí hay problemas terribles en el tema de la sanidad, de la arquitectura sanitaria, de los desechos, de la asepsia, por ejemplo. Es un problema que si nosotros vemos, no hay un estudio del agua todavía en Honduras desde el punto de vista histórico, así que es uno de los proyectos que está como una necesidad de ver cómo desde 1900, de la década de los 10 y de los 20 se viene construyendo, donde alrededor de los hospitales, por ejemplo, o los crematorios, que acá es un tema muy en deuda, y que en ese momento uno puede ver, dice, por ejemplo, los sanitarios, las losas, por ejemplo, lo que vienen para colocarlos, vienen de Estados Unidos, se compra a Nueva Orleans para la década de los 20, tienen unos primeros que traen, porque otros son letrinas, por ejemplo, o no son ni letrinas, sino también, ¿quiénes son los que le exigen? En las ciudades cercanas donde están las impresiones del banano. Cuando uno ve una ciudad, por ejemplo, como hay una ciudad como La Ceiba, que sí se construyó toda la arquitectura del drenaje, a los puertos, a los hospitales, conectados a los hospitales con las estaciones del ferrocarril, las estaciones de la portuaria, y se empieza a condicionar el Estado, lo que hace que después de 1902 el debate en el Congreso es acondicionarnos en los puertos para que no se prolifere la malaria, para la cuestión del alcantarillado y todo lo que son desagües, pero
eso encontramos, por ejemplo, todavía ciudades coloniales aquí en Honduras que son declaradas bajo la normativa de patrimonio cultural y están empedradas, por ejemplo, pero que no tienen todavía un alcantarillado o un servicio de aguas negras. Encontramos en las ciudades principales, pero esas condiciones todavía, por ejemplo, los hospitales no tienen tienen, pero es por ejemplo, no hay toda la cuestión del proceso mismo que lleva todas las asepsias mismas en todo lo que es la arquitectura misma, que por la infraestructura en las ciudades, o las grandes ciudades o las ciudades intermedias, es problema todavía. Y sí, uno va a los hospitales y quiere encontrar muchísimas condiciones, ¿verdad? Pero esa es una inversión de que el Estado, sí, por ejemplo, ahorita se están construyendo muchísimos hospitales, esperamos que reúnan todos los requisitos, pero hay una deuda. Quizás este gobierno se encuentra un gran avance en hospitales que tienen más de 100 años, 120 años, y que encontramos todos estos problemas no solo alrededor del hospital, sino alrededor de la ciudad, alrededor del espacio, y no solo como ciudad, sino también a los diferentes espacios urbanos, porque si bien se emitieron esas normativas desde 1914 a 1917, se emitieron normativas que tienen que ver con la cantidad de población y que la reglamentación de cómo construir. Construir con espacio para aire, que le entre aire, la ventilación, pero también que tenga con qué tipo de sanitarios tiene que construir, que el desagüe, la normativa para los desagües, de cómo se debe de conectar la construcción de una vivienda o de un edificio, viene desde la década de 1910. Claro, esas exigencias están, pero todavía hay mucho. No sé si respondí a la pregunta. Sí, muchas gracias. Igualmente, si hay alguien más aparte, Manuel, ¿quieres intervenir? Sí, buenas tardes, buenos días, ya mediodías casi, para Yesenia. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una lección más que interesante. Son muchos temas interconectados. Evidentemente, creo que da para muchas sesiones y para muchas cuestiones, pero simplemente felicitarte. Evidentemente, creo que es un tema, no sé si estás de acuerdo, que a veces se deja de lado o no se interconecta o se estudia por separado. El tema de la sanidad, el tema de las explotaciones bananeras, la cuestión del imperialismo, las cuestiones de los contagios, de las pandemias y la cuestión migratoria, las cuestiones internacionales de derecho internacional y un largo etcétera, pero lo has conectado de una forma tan redonda que evidentemente nos ha hecho pensar mucho de un tema muy integral y efectivamente, como estaba planteando Joaquín y también Leonardo, tremendamente actual, ¿no? Muchas gracias. Yo no quiero abusar más, que darte las gracias y nuestro agradecimiento desde la Aula Americana. El vídeo se quedará colgado en nuestra web y evidentemente, Yesenia, sabes que esta es tu casa y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y a los que han estado hasta el final. Gracias también. No tienes prendido el micro. Gracias, Manuel. Igualmente que el profesor Chus, agradezco su tiempo y esta exposición. Creo que aquí podríamos dejarlo para no abusar de su tiempo. Ya hemos consumido bastante y le agradecemos mucho. No sé si quiere hacer un comentario ya general final y con eso concluiríamos, por favor. Solo agradecimiento y decir que este es un ejercicio que da para mucho y del cual se han abierto varias ventanas también para trabajar, donde ha dejado toda una agenda que sigue en camino, donde tuve que dar para trabajar el tema de las migraciones, el tema de las identidades, el tema del discurso racial, que incluso hay varias publicaciones, pero por otro, este tema del exilio de los médicos, porque había que seguirle la pista, porque ellos no se continuó, y es un vacío todavía ese momento de la dictadura, que va en la década de los 30 y 40, que es otro vacío
por llenar, porque he trabajado un poco en los 50, en el 48 en adelante, y que es más provocativa más bien para mí, y además el haberlo conectado no solo se logra con archivos nacionales, sino con esa visita de archivos donde están esos espacios conectados, en el caso de Estados Unidos, y que a veces se logra también por ser curioso y ser de alguna, se necesita acompañamiento también de amigos y colegas, de instituciones, y esto nos ayuda a nosotros a integrarnos en otros grupos, de poder no solo formar parte contribuir a la historiografía nacional, sino también cómo conectar estas historiografías nacionales con estos debates que va más allá de una historia de la salud, sino también una historia social, una historia conectada, como al inicio lo planteé, pero que es un ejercicio también. Y el espacio y el estar aquí también me lleva también para decir si en realidad es un tema vigente o un tema que se conecta a la actualidad, una historia de esa historia del presente, ¿no? También. Sí, gracias. Muchísimas gracias, profesora, le agradecemos mucho. Incluso aquí, si no me equivoco, es nuestra compañera Solange, quien se encuentra con su grupo y también de donde... No, Joaquín, creo que no, es Estela con la Universidad de Chimborazo. Ok. Ah, tienes razón, sí, aquí me confundí. Hay un grupo de estudiantes. Saludos. Sí, en su aula se conectó. ¿Dónde es? En Riobamba, Ecuador, en la Universidad Nacional de Chimborazo. Muchas gracias y a la orden. Profesora, le agradecemos mucho su Gracias. intervención. Quedamos dispuestos para la próxima aula. Gracias. Muchas gracias, chicos y chicas. Gracias, Estela. Le agradecemos mucho entonces su tiempo y aceptar esta invitación, y pues le dejamos la invitación abierta para cuando quiera regresar y para las siguientes sesiones que pues inmediatamente el próximo lunes tendremos ya una más. Gracias a todos los Manuel, que nos gracias acompañaron. a todos. Gracias. Gracias a ti, Estela, un fuerte abrazo, muchas gracias. Hola, Estela, ¿qué tal? Hola, Estela. Gracias, muy amable. Qué gusto, doctor. Felicitaciones. Un saludo grande desde Riobamba. Bueno, Fuerte abrazo. Gracias, doctora, y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Estela. Chao. Ya se desconectó Yesenia, entonces ¿quieres dejar de grabar?